Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 3 llamado Marco Metodológico de tu proyecto de investigación. Te habla Esther Morales. En este video verás las directrices para construir el capítulo 3. Te voy a mostrar, aparte de darte todas las teorías, voy a mostrarte 3 ejemplos de tesis en diferentes tipos de investigación para que veas la estructura de cada uno, tengas una idea de cómo vas a ir formando tu capítulo. Muchos de los conceptos que están plasmados en este video están tomados de diferentes autores indicados en cada diapositiva en la parte inferior. Ahora, cierra toda distracción, toma nota, pausa el video cuando sea necesario y revísalo las veces que quieras. En la parte de abajo te voy a habilitar la parte de comentario para que cualquier duda que tengas, cualquier comentario lo puedas plasmar ahí y entre todos y todas que estamos viendo este video y que estamos construyendo el capítulo 3 podamos solventarnos las dudas y así poder construir un conocimiento colaborativo. Comencemos entonces. Cada parte de la presentación te quiere brindar pistas o pasos apropiados para el diseño de tu trabajo. Asimismo, rutas cortas o tips que te faciliten la redacción de cada una de las secciones del capítulo. Los diferentes videos son para que sigas paso a paso la correcta construcción de tu trabajo de investigación, tomando las notas necesarias de cada una de las ideas que se te venga a la mente cuando tú estés viendo y escuchando lo que aquí te vamos a proyectar. Te recomiendo que tengas a la mano todo el material que has utilizado para construir los capítulos anteriores y comiences a tomar nota de cada idea que generes. Eso es lo más importante. Cada vez que escuches algo, cualquier idea que se te venga, anotarla. En el capítulo 3 se explican detalladamente los procedimientos y técnicas para planificar una investigación. El tipo de investigación se determina de acuerdo con el tipo de problema que te hayas planteado en el capítulo 1. El problema que tú quieres resolver, el problema al cual tú le quieres buscar una solución, los objetivos que se pretendan alcanzar y la disponibilidad de recursos que se tenga para hacer la investigación. Eso es muy importante, la disponibilidad de recursos y de tiempo que se tenga para realizar la investigación. En este momento te voy a mostrar las 3 investigaciones que vamos a ver, los 3 ejemplos de las investigaciones que vamos a ver a lo largo de este video, para que visualices cómo se inicia el capítulo 3 antes de cada una de las secciones. Así que veamos los ejemplos. Bien, en este momento vamos a ver entonces los 3 ejemplos de cómo iniciar el capítulo 3. Venimos hablando de que en este capítulo vamos a explicar detalladamente los procedimientos y técnicas para planificar una investigación. Este es nuestro primer ejemplo, un trabajo de grado final ya corregido por el jurado. Fíjense que tenemos entonces, observamos que en la parte superior el margen es 5, es decir, que desde que el inicio de la hoja hasta la línea del capítulo hay 3 centímetros, que en el margen izquierdo, tenemos 4, que es el espacio que va a ser aquí. Eso va a ser una constante en los 3 ejemplos que hemos visto, y el margen derecho va a ser de 3 centímetros y 4 centímetros por aquí. Fíjense que en esta tesis la investigadora dejó una sangría establecida, ¿verdad? Hay un espacio, miren el espacio que hay entre el capítulo 3 y marco metodológico, y entre marco metodológico, el título y el párrafo. Esto es un primer párrafo que, si vemos, tiene 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 líneas, ¿verdad? Está escrito en Tiny Roman, ¿verdad? Vamos a decirle que no queremos que nos deje eso. Y después es que va a comenzar con los subtítulos, pero no quiero entrar en detalles de subtítulos, sino ir poco a poco. Esto es un primer párrafo como de introducción al capítulo. Léanlo con calma. Fíjense que tiene también aquí tiene una referencia, es decir, que con lo que dijo anteriormente lo está sustentando en este autor, ¿verdad? Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo dice TEG, trabajo especial de grado, revisado, jurado y modificado. Es decir, que ya tiene las modificaciones que el jurado realizó. Fíjense que este tipo de letra ahora es Arial. Igualmente dice capítulo 3, marco metodológico. Fíjense que esto es una constante en estos dos trabajos. Hay un párrafo introductorio. Se mantiene su margen de 5, superior de 4 en la parte izquierda. Esto es una constante. Fíjense que aquí la sangría es mucho más pequeña que el trabajo anterior, ¿verdad? Establece la norma que esta sangría es el equivalente a 5 espacios, ¿verdad? Y fíjense que aquí en la regla ya está marcada la sangría para no estar todo el tiempo dándole a 5 veces a la barra espaciadora. Lean aquí, dice: una vez planteado el problema de investigación, es bastante parecida a la anterior, y los objetivos a alcanzar, se establecieron los procedimientos de orden metodológico, ¿no? Una pequeña introducción. Y veamos ahora el tercer ejemplo. Este ejemplo está por capítulos, entonces dice capítulo 3, y fíjense que aquí varía un poco la constante de que el margen superior es 3. Ustedes están trabajando con margen 5, ¿ok? Esto sucede porque la persona que está haciendo estos capítulos lo está haciendo en archivos separados, ¿verdad? Esto recordemos que es 5 centímetros. Pero fíjense que varía un poquito la metodología, pone capítulo 3, marco metodológico, y después tipo de investigación. No tiene ese párrafo introductorio, sino que de una vez empieza a definir lo que es tipo de investigación y lo deja en el centro. Toda este trabajo de investigación tiene este tipo de metodología. Sin embargo, aquí en este primer párrafo dice: una vez que se tiene definido el tipo de problema a investigar, planteados los objetivos que se desea alcanzar y los recursos disponibles, se procede a determinar el tipo de investigación. Más o menos comienzan de alguna manera similar. Seguimos entonces, regresemos para comenzar con la teoría de la clasificación de las investigaciones. Bien, una vez vistos los ejemplos, ahora te puedo decir que las investigaciones se clasifican por diversos criterios. Según el autor que se esté utilizando, el autor en metodología. Hay muchos libros, hay muchos investigadores que han escrito sus libros y que tienen sus criterios a la hora de construir un capítulo 3. Entonces, dependiendo del investigador, dependiendo del autor que tú estés revisando, tú vas a poder ver que hay diferentes clasificaciones de investigación. Una de estas clasificaciones de uno de nuestros autores dice que podemos tener una investigación por su propósito. Una investigación por su propósito recolecta información para formular, ampliar o evaluar teorías. Busca, en su esencia, resolver problemas. También podemos tener investigaciones por el periodo en que se recolecta la información, que puede ser antes de realizar el trabajo, puede ser que cuando se esté haciendo la investigación ya se tiene parte de la información y el resto de la información se va a obtener después, o se va a recoger de acuerdo al criterio del investigador. Otro tipo es comparación de muestras. Esta clasificación se utiliza cuando tenemos dos o más poblaciones y se quieren comparar variables y contrastar hipótesis. Contrastar hipótesis. Queremos ver cuál es la diferencia de la variable
o el comportamiento de una variable en dos poblaciones diferentes o similares. Y por último, según el método que se ejecutará. Y aquí es donde entonces tenemos que podemos tener investigaciones de campo, documentales, descriptivas, experimentales. El estudiante debe indagar sobre los diversos criterios que existen y recoger el tipo que más se ajuste a su investigación. Para eso, yo te invito a que revises diversos autores o revises la clasificación que se está utilizando en tu institución, ¿verdad? Y escoger la que más se adapta a tu problema. Eso sí, no basta con que tú la conceptualices y digas, mi investigación es según el método que se va a ejecutar, es de campo. No, no basta eso, sino que tienes que ir más allá. Debes señalar las razones por las cuales tú estás escogiendo esa investigación. Tienes que sustentarla y eso lo haces con tu criterio. Y para que tú tengas un criterio, te invito a que leas y puedas entonces adaptar. Particularmente para el grupo de alumnas que estamos viendo este capítulo, el esquema que se va a seguir en el capítulo 3 debe ser el siguiente. Primero, definir el tipo de investigación. Segundo, el nivel de investigación. Tercero, el sistema de hipótesis en el caso de que se tenga hipótesis. Ya vamos a ver en qué caso vamos a tener hipótesis. Población y muestra. Materiales y métodos. Técnicas e instrumentos de recolección. Y finaliza el capítulo con la validez y confiabilidad. Este esquema puede variar y en los ejemplos que te voy a mostrar a continuación vas a ver que es diferente, porque vamos a ver una investigación que es documental, vamos a ver una documentación que es aplicada y vamos a ver el otro tipo de investigación. En dos tenemos población, tenemos muestras, en una no, porque es la documental, y vas entonces a poder, te voy a mostrar cuál es el índice que se utilizó en cada una. Algo que debes estar pendiente, aquí enumeré los, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para tener solamente un punto, le puse esto, 1, 2, 3, 4, pero eso no lo vas a colocar cuando estés escribiendo tu tesis, tu capítulo 3, ¿verdad? Tienes que seguir las normativas y ya lo vas a ver en el ejemplo que te voy a mostrar. Solamente aquí, repito, puse los números como para tener una secuencia. Esto no tiene nada que ver con la descripción de tu capítulo. Es decir, no le vas a poner estas numeraciones en tu capítulo porque las normas no lo establecen de esta forma. Así que vamos a ver ahora los ejemplos. Bien, ahora vamos a ver en dos ejemplos específicamente cuál es la estructura que se utilizó en el capítulo 3 y podemos ver que en este ejemplo, en esta investigación, ¿verdad? La autora comienza con diseño de la investigación, después dice tipo de investigación, población y muestra, técnica y recolección de datos y finaliza con validez y confiabilidad. Un poco diferente, ¿verdad? No se habla de sistema de hipótesis, esta tesis no tiene sistema de hipótesis, no se habla de materiales y métodos. En este caso particular, la autora tenía un subtítulo donde especificaba todos los pasos que ella siguió para realizar la investigación y por orden de uno de los jurados se mandó a quitar. Entonces esta es la versión definitiva, se quitó esa parte. Fíjense que no dice técnica e instrumentos de recolección de datos, como va a decir la de ustedes, sino que dice técnica de recolección de datos. Y finalizamos, y casi todos los capítulos 3 terminan con validez y confiabilidad. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo, que es una tesis documental, tiene el capítulo 3, marco metodológico, fíjense cómo lo tiene, dice tipo y nivel de investigación, todo en un solo subtítulo. No es tipo primero y después nivel, no. Todo en uno solo, tipo y nivel. Después habla de un diseño de investigación, ¿verdad?
esto, repito, depende de la institución donde se esté trabajando, técnicas de recolección de datos, y esta tesis sí tiene algo parecido a materiales y métodos, que dice procedimiento de la investigación. En esta sección, ¿verdad? La autora, en este trabajo y en el anterior, en las dos son mujeres, la autora pues entonces va a especificar detalladamente cuál fue el procedimiento que ella utilizó para realizar la investigación. Y termina con un sistema de variables. ¿Por qué esta tesis no tiene técnicas de instrumentación de recolección de datos y no tiene validez y confiabilidad? Porque es una tesis documental netamente. Recuerden que la tesis documental tiene su esencia en el pensamiento crítico del autor, y lo que hacen es leer mucha información para después entonces establecer su criterio, ¿no? En base a toda la información que recolecta, leyendo y revisando artículos virtuales o libros, pues entonces es que va a sacar sus conclusiones. Regresemos entonces para continuar con la clasificación, ¿verdad?, de los tipos de investigación. Es la parte teórica que vamos a desarrollar en cada una de estas subáreas. Bien, visto los ejemplos, ahora vamos a ver la clasificación del tipo de investigación. Vamos a comenzar a desarrollar. Te voy a dar unas ideas de cuáles son los tipos de investigación que tú vas a tener. Tú vas a escogerla. Recuerda que vas a sustentarlas con tus autores de investigación que estés utilizando. Y anteriormente ya habíamos dicho que las clasificaciones en las investigaciones habían diversas, ¿verdad? Nos vamos a quedar en este momento con las que dicen según el método. Según el método de investigación, ¿cuáles van a ser nuestro tipo? Bueno, de campo, que son aquellas que consisten en un análisis sistemático de problemas de la realidad, recolectando información del mismo lugar de los hechos, para luego describirlos, interpretarlos, explicar sus causas o predecir su ocurrencia. Tenemos también investigaciones documentales, que es el estudio de problemas planteados a nivel teórico. Recolecta información de documentos escritos. La originalidad de la investigación se fundamenta en el pensamiento del autor y se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Este tipo de investigación, después que el investigador ha recolectado artículos, ha recolectado libros, ha recolectado otras investigaciones, entonces su análisis de resultado es en base a lo que está escrito. Por eso es que dice que la originalidad de la investigación se fundamenta en el pensamiento del autor. De hecho, uno de los ejemplos que estamos viendo es documental. Ahora vamos con los niveles de investigación, referente básicamente con la de campo. La documental no tiene nivel de investigación. Entonces, la investigación de campo vamos a clasificarlas en dos: las que son experimentales y las que son no experimentales. Veamos algunas de las características de la investigación experimental. Son aquellas que manipulan la variable independiente, controlan las variables que pueden contaminar a la investigación. De manera aleatoria se seleccionan sujetos de la población para conformar la muestra. Tienen grupos de comparación, es decir, tenemos un grupo experimental al cual se le va a someter a ciertos procesos, y tenemos un grupo de control que va a ser normal, no se le va a hacer nada, se le va a observar tal y cual en su esencia. Esto hace entonces que se formulen hipótesis, porque vamos a tener dos grupos. Entonces vamos a formular las hipótesis comparando la variable que estamos estudiando en el grupo experimental y en el grupo control. Se puede clasificar entonces en preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales verdaderos o puros.
le dejo a ustedes que investiguen cuál es la definición de cada una de esas clasificaciones de las experimentales. Las no experimentales, entonces, observan los hechos estudiados tal como se manifiesta en su ambiente natural. No se manipula intencionalmente las variables. Se pueden clasificar en descriptivos, que solo son aquellos estudios que solo describen los hechos a partir de un modelo teórico, no realizan inferencias ni verifican hipótesis. El correlacional tiene como propósito determinar el grado de relación entre variables, detectando hasta qué punto la alteración de una variable depende de la otra. Cuando hablamos de correlacional, estamos yendo un poquito más allá en el estudio estadístico, porque es probable que tengamos que realizar un análisis de regresión o de correlación entre variables. Hay que calcular una ecuación de una recta, hay que graficar los puntos para ver cuál es la correlación. Cuando decimos que la correlación es 1, quiere decir que las dos variables están bastante, el efecto de una afecta a la otra, el cambio de uno afecta a la otra. Cuando se aleja ese valor de 1, pues entonces ya podemos hacer otro tipo de análisis. Y los exploratorios se considera el primer nivel de conocimiento. El investigador se familiariza con el tema que investiga. Este nivel predomina cuando se ha estudiado poco el tema escogido en la investigación. Es decir, decido estudiar un tema y no hay en la gama de investigaciones, no hay estudios referentes a ese tema. Entonces, yo puedo decir que estoy explorando el área, pero para explorarlo tengo entonces que conocer bastante bien lo que estoy estudiando. O también podemos decir que este tipo de investigación aparece cuando durante mi proceso de estudio aparecen nuevos fenómenos dentro del área que se está investigando. Ya con estas definiciones y clasificaciones, entonces te invito a que decidas cuál va a ser la investigación que tú vas a seguir. Vamos a hablar ahora de los sistemas de hipótesis. Los sistemas de hipótesis, ¿verdad? O las hipótesis, ya dijimos en qué tipo de estudios deberían aparecer, ¿verdad? Que deberían de aparecer en los experimentales. Entonces, fíjate, las hipótesis son aseveraciones no confirmadas. Verdades que yo pueda decir, pero que no están confirmadas. Son verdades para mí, pero no están confirmadas. Solo deben formularse en estudios experimentales, descriptivos y correlacionales. Esto es lo que afirman algunos de los autores de los que he revisado. Solamente fíjate en el correlacional, que es donde tenemos entonces un estudio de regresión, tenemos dos variables, o en los experimentales. ¿Por qué? Porque tenemos grupos control y experimentales normalmente. Cuando se tienen entonces hipótesis, el problema se resuelve desde el punto de vista científico. Las hipótesis requieren de una estadística inferencial. Generalmente, el alumno debe ir entonces un poco más allá de sus conocimientos en el área de estadística, porque uno de los métodos para aseverar una hipótesis, es con el análisis de varianza. Claro, si un estudiante no tiene los conocimientos de estadística, eso no quiere decir que no se va a meter por ese estudio de investigación. Hay personas dedicadas en las universidades a recibir los datos, hacerte hacerte los cálculos y entregarte los cálculos. Tú lo que tienes que hacer es entonces el análisis dependiendo de los datos que te dan. Eso es factible. Inclusive tu propio tutor de metodología, si sabes estadística, también lo puede hacer. Hay personas que entonces se apoyan trabajan la parte de metodología, pero se apoyan con alguien estadístico para realizar este tipo de estudio. Y las hipótesis se clasifican en general y en específica según autores, ¿no? Según el autor que yo consulté, había general y específicas, pero hay libros de estadísticas que entonces te dicen hipótesis nula, ¿verdad? O hipótesis alternativa. Y entonces la hipótesis nula, en vez de identificarla con H1, la identifica con H0.
y las alternativas entonces con el 1, el 2, el 3 y el 4. Tú, si estás trabajando con hipótesis, define qué nomenclatura vas a utilizar, la defines en tu parte escrita cuando estás hablando de tu sistema de hipótesis y te haces referencia a qué autor estás utilizando para llamarlas de ese tipo. Bien, las hipótesis, la hipótesis general se relaciona directamente con el objetivo, con tu objetivo general, ¿verdad? Y las hipótesis específicas son conjeturas que se derivan del objetivo general. Te voy a mostrar a continuación unos ejemplos donde se hace énfasis en las variables independiente, dependiente e interveniente. Te muestro una hipótesis general y te muestro unas hipótesis específicas para que tú veas la relación que existe y cómo se puede construir una hipótesis. Veamos entonces el ejemplo. Hipótesis general, H1. Dice, los métodos de enseñanza producen efectos diferentes sobre el rendimiento académico, el cual será modificado por el nivel de coeficiente intelectual de los estudiantes. Eso es la primera aseveración que hace. Entonces fíjate que aquí está marcado métodos, está subrayado, métodos de enseñanza. Esa es mi variable independiente en esta hipótesis. Y rendimiento académico. ¿Cómo sé yo que el rendimiento académico es mi variable dependiente? Bueno, porque aquí tengo esta palabra, sobre. Esto es un indicativo que me dice que lo que viene después de él es una variable dependiente. Y el coeficiente intelectual es mi variable interviniente. Voy a ponerle aquí con una N, interviniente. No se ve muy bien eso ahí, pero eso es una I y una N, interviniente. Bien, entonces los métodos de enseñanza, es variable independiente, produce los efectos diferentes sobre el rendimiento académico. Estoy viendo cuál es el efecto de una sobre la otra, ¿verdad? El cual será modificado por el nivel de coeficiente intelectual de los estudiantes. Una de las hipótesis entonces específicas que se forman y que debe estar derivada, por supuesto, del objetivo general es el método de enseñanza novedoso. Fíjense que aquí entonces tenemos método de enseñanza, mi variable independiente, contribuye a lograr mayor, aquí lo puse en rojo, mayor rendimiento académico, mi variable dependiente, que el método de enseñanza tradicional. Fíjense, los dos, método de enseñanza y método de enseñanza. Está la variable independiente con la dependiente. Esto es una de las hipótesis. Veamos la otra hipótesis. La otra hipótesis dice, los estudiantes de alto, importante esto, está haciendo una comparación. En las hipótesis tratamos de hacer comparaciones de variables. Entonces los estudiantes de alto coeficiente intelectual, aquí estoy trabajando entonces con la interviniente y estoy comparando. Los estudiantes de alto coeficiente intelectual logran mayor rendimiento que aquellos que de bajo coeficiente intelectual. Tengo dos poblaciones, voy a tener dos grupos a los cuales yo voy a estudiar. Y la tercera dice, existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico. Entonces esta es mi variable dependiente de los estudiantes cuando se combinan los niveles de método de enseñanza. Ahora aquí está la independiente y el coeficiente intelectual. Aquí está mi variable interviniente. Hay autores, ¿verdad?, que para que al estudiante se le haga más fácil estructurar su objetivo y estructurar sus hipótesis, utilizan una estructura matemática. Es decir, coloca primero la variable independiente, después colocas la variable dependiente y después colocas la interveniente en el caso de que tengamos tres variables. Y bajo esa estructura, al estudiante se le hace más fácil escribir los objetivos específicos y por ende sus hipótesis en el caso de que tengamos una investigación experimental en donde tengamos entonces hipótesis. Muy bien, visto ahora los ejemplos de hipótesis, vamos a seguir con el otro punto de nuestro capítulo 3, que es la población y muestra.
La población es nuestro conjunto general, es todo el universo de la investigación. Es un conjunto finito o infinito de personas, de casos o elementos que representan características comunes. La muestra entonces está dentro de mi población y podemos decir en una definición sencilla que es un subconjunto de la población que sirve para representarla. Esto es muy importante, que sirve para representarla. Entonces, si la muestra no está bien considerada, sus elementos no están bien seleccionados, esa muestra, los resultados que yo obtenga de la investigación basadas en esa muestra, no me va a representar a mi población. Eso hay que tenerlo claro cuando se hace una investigación, y por eso tiene que estar bien sustentada, que cómo voy a escoger los elementos de esa muestra. Algunos investigadores, como Nilda Chávez, afirma que se comete un error al no calcular el tamaño adecuado de la muestra. Establecer un porcentaje como el 40% no necesariamente garantiza que será el adecuado para representar a la población. Hay muchos autores, muchos investigadores que dicen, bueno, mi población es el 30%. ¿Quién dice que ese 30% es un porcentaje representativo de tu población? ¿Bajo qué parámetros tú puedes asegurar que ese 30% es el indicado para obtener resultados que después te permitan hacer predicciones o aseveraciones de tu población? Ese tipo de preguntas tú te la tienes que responder cuando tú defines. Y a la hora de defender tu trabajo de investigación, hay muchos jurados que se van directamente ahí, sobre todo les gusta la parte de estadística, y te pregunta, ¿por qué usted escogió el 30%? ¿Por qué no escogió tal número específico de individuos, objetos o elementos para tu muestra? Un ejemplo de población y de muestra es la siguiente. Población, la totalidad de alumnos de pregrado de la Universidad Central de Venezuela, inscritos en el 2011. Tenemos que saber con un número específico cuántas personas se inscribieron en el 2011 en la Universidad Central de Venezuela en pregrado, para después escoger la muestra, porque decir la muestra estará conformada por los alumnos de la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué solamente los alumnos de la Facultad de la Ingeniería? ¿Por qué no escoges arquitectura e ingeniería? ¿Hay alguna razón específica? ¿Hay algún número estadístico que te dice que ese tamaño de muestra es suficiente para toda la población? Eso tienes que justificarlo con propiedad. Entonces, para la selección del número de individuos o objetos que conforman una muestra, existen lo que se llaman tipos de muestreos. Voy a hablar nada más de dos tipos de muestreo, y dentro de esos dos tipos de muestreo, otros subtipos. El primer tipo sería el muestreo no probabilístico o circunstancial, que utilizan algunos de los investigadores cuando no quieren hacer cálculo. Pero este tipo de muestreo no garantiza la representatividad de la muestra. Por lo tanto, no se puede aplicar la estadística inferencial. Este tipo de muestreo, el no probabilístico, es decir, no depende de la probabilidad, tiene tres tipos. Escogí tres tipos básicamente. Por conveniencia, el investigador selecciona los integrantes de muestreo por su conveniencia. Después puede justificarlo, no tenía los recursos para hacer un cálculo, no tenía el tiempo, por conveniencia. Por muestreo por criterio. Los integrantes de la muestra son seleccionados de acuerdo al criterio del investigador. Es decir, el investigador es la persona que decide cuál es mi muestra, y entonces considera que esos elementos que está escogiendo son los más representativos. Generalmente este tipo de personas que hace eso ya tiene otros estudios realizados, ya tiene experiencia en el área, y entonces ya sabe cuáles son los elementos críticos, y por eso hace eso, conoce muy bien la población, tiene experiencia.
El investigador tiene experiencia. El otro tipo es muestreo por cuota. Se utilizan estudios de mercado. Cuando se selecciona un segmento, se divide la población en estratos y se le asigna una cuota por cada uno. Bien, ahora tenemos el otro tipo de muestreo que se llama muestreo probabilístico, basado en la probabilidad. ¿Qué se hace? Se otorga una probabilidad conocida a cada integrante de la muestra, a cada elemento de la muestra. Si yo tengo la población, yo lo que me voy a preguntar es si mi población está formada por un número de elementos, ¿cuál es la probabilidad de que yo escoja un elemento al azar? Y de hecho, ese es uno de los tipos del probabilístico, el muestreo aleatorio, ¿verdad? Aleatorio significa que yo lo voy a escoger aleatoriamente. Y dentro del muestreo aleatorio está el azar simple. Este tipo tiene que ver básicamente con probabilidades. El muestreo aleatorio, ¿verdad? La finalidad es que cada elemento tenga una probabilidad determinada y conocida. Y esa probabilidad es la probabilidad de ser seleccionado. Es decir, yo tengo que mi población son todos los estudiantes de un colegio y quiero escoger mi muestra, pero la voy a escoger al azar y tiene que estar formada, a lo mejor de 1000 estudiantes, va a estar formada por 300. Pero esos 300 van a ser escogidos al azar. Cada elemento tiene una probabilidad porque al yo conocer la totalidad y conocer la totalidad de mi muestra, puedo calcular la probabilidad de cada uno de ellos. Y cuando digo que la voy a escoger al azar, simple, es que a lo mejor me ponga en la puerta del instituto y diga, bueno, lo voy a escoger al azar, los 300 primeros que lleguen. O voy a escoger 5 primero y después dejo correr 5 y voy a escoger los otros 5. La idea es que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Ahora, una vez que yo, en el caso del muestreo probabilístico, que es donde yo puedo calcular una muestra, ¿verdad? Y una vez que yo sepa si mi muestra es de un tamaño finito o infinito, entonces yo puedo calcular el tamaño de la muestra, ¿verdad? Si el tamaño de la muestra es, si el tamaño de la población es infinita o desconocida, muy grande, ¿verdad? Existe entonces esta ecuación que me permite calcular. No te asustes con la ecuación, ya te voy a decir qué significa cada uno de esos elementos, pero simplemente se están multiplicando, dividiendo y elevando al cuadrado y cada uno de esos elementos. Pero déjame mostrarte la otra ecuación para poderte decir cada uno de ellos. Si tu población es finita, es decir, sabes exactamente cuántos elementos forma la población, entonces tenemos la siguiente ecuación. Un poco más grande que la de arriba, pero no tiene nada complicado de operaciones matemáticas. Multiplico, resto, sumo, elevo al cuadrado, etc. Entonces ahora, fíjate, vamos a explicar con esta que tiene todos los elementos. N, este N minúscula, representa entonces el número de la población. N mayúscula, el número de la muestra. Estamos calculando muestra. Este es el tamaño de mi muestra. N mayúscula representa la población. Aquí coloco el número de la población. Estamos hablando de que conozco cuánto es ese número. Este Z que está aquí, que lo voy a elevar al cuadrado, junto con este Z que está aquí, que también lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Es lo que llamamos el nivel de confianza. Es un número que yo voy a utilizar, ¿verdad?, para asegurar que mi número de mi muestra es el más confiable. Generalmente se trabaja con un 95%. No vas a colocar 95%, sino que colocarías, ¿verdad?, un 0,95. Ese sería el número que se va a colocar ahí. 0,95, que equivale a un 95%. Esta probabilidad P es
esta letra P es la probabilidad que tiene cada uno de los elementos de ser seleccionado. Y el caso más favorable es cuando decimos que tiene el 50%. Entonces aquí va un 0,5. Q es la probabilidad que tiene ese elemento de que no se agarre. Y eso normalmente se calcula como 1 menos P. Es decir, que si tu P es 0,5, 1 menos 0,5 te queda como 0,5. Entonces cada elemento le vamos a poner que tiene la probabilidad favorable y desfavorable de no ser seleccionado. La letra I es un valor que me permite ajustar el cálculo. En todo cálculo estadístico existe un error y vamos a decir que ese error que nosotros vamos a cometer ahí es de un 10%. Es decir, que el número que vamos a colocar ahí es de un 0,1. Con esos datos, ¿verdad? Conoces todos los datos, lo único que tienes que es averiguar cuál es el número de tu población. Tú lo colocas en esta fórmula. Este I va elevado al cuadrado, este Z va elevado al cuadrado. Esto es lo que es una, no es una A, es una alfa. Alfa es de confiabilidad. ¿Ok? Eso solamente está diciendo que es una Z de alfa, no es nada del otro mundo, solamente que el Z lo vas a elevar al cuadrado. Todos estos elementos P, Q y N se van a multiplicar y haces tu operación y con eso vas a obtener el tamaño de la muestra cuando conoces el tamaño de la población, cuando el tamaño de la población es finita. Vamos a ver un ejemplo en una de las tesis o en dos de las tesis, no en la documental. En dos de las tesis vamos a ver cómo hicieron esos investigadores para calcular y definir su población, y vas a ver que en una particularmente hace un estudio de las personas que visitan o que se consideran que van a ser su población, y en base a eso sacan la muestra. Con esto te voy a mostrar, ¿verdad?, que es diferente en cada investigación cómo voy a seleccionar yo mi muestra, pero que tiene que estar muy bien sustentado para que ninguno de los jurados o tu propio tutor te diga de dónde sacaste esto y por qué esto, ¿no? Siempre que estamos haciendo un trabajo de investigación va a haber una figura o dos figuras que te van a decir ¿por qué hiciste esto? ¿De dónde lo sacaste? Más que todo no es tanto como para buscarle peros a tu trabajo, sino para saber si tú estás muy claro en lo que estás estudiando. Puedes sustentarle, discutirle a tu tutor, esto es así porque en tal parte leí esto y eso se ajusta a lo que yo estoy estudiando, y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que tú leas y sepas, seas el especialista del trabajo de investigación. Nadie más lo sabe. Así que vamos a ver los ejemplos y después continuamos con materiales y métodos. Bien, vamos entonces a ver ahora en esta parte rápidamente, en esta investigación que tenemos aquí. Vamos a irnos, fíjense todas las referencias que colocan aquí: Hernández y Batista 2012, habla de Chávez 2000. Fíjense, diseño de la investigación. Entonces aquí está hablando, vamos a analizar un poquito estos ejemplos, ¿verdad? Aquí están hablando de un diseño no experimental, ¿verdad? Y entonces lo sustenta en el planteamiento de Hernández, Fernández y Batista. ¿Ok? Después entonces más adelante dice, en este caso trabaja con que es de tipo transeccional. ¿Ok? Porque las observaciones se efectúan en un momento único de tiempo. Recuerden que este diseño de investigación puede variar dependiendo del autor que estemos escogiendo para hacer el análisis. Rápidamente pasamos entonces a la población y muestra, que es lo que estamos, y fíjense que aquí, después que ella hace una referencia de según Fernández y Batista, se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población. Vamos a ver, la población está constituida por 49 docentes que conforman la nómina personal activo de la escuela básica, ¿no? Esto es una investigación que se está haciendo
para alguien que se va a graduar de maestría en docencia, y presenta un cuadro sobre la población, ¿verdad? Dice que la institución, coloca el nombre de la institución, las cantidades, qué porcentaje representa del total de la población, ¿verdad? Y justifica o identifica el total de cada uno. Después habla un poquito de las características de la población y comienza con la descripción de la muestra. Recuerda que puedes pausar aquí, puedes leerlo con calma, ¿verdad? Dice, según los planteamientos de Sabino, esta autora trabaja con Sabino, ¿verdad? También habla de Sierra, Sabino 1992. Aquí habla entonces de toda la fundamentación teórica. Y dice que en esta investigación el instrumento se aplicará solo al personal docente, ya que éste evaluará el liderazgo estratégico y la gerencia educativa del personal directivo de ambas instituciones, ¿no? Entonces dice, considerando que la población de 56 sujetos de la nómina total de instituciones de estudio, de los 49 pertenecen al personal docente y el resto a la nómina gerencial, la población es respectivamente pequeña y accesible, entonces se utilizará para la presente investigación el censo poblacional. Fíjense que aquí está el tipo de muestreo que define la selección de la cantidad de la muestra y se sustenta en Sabino 1992. Y fíjense que dice que como es pequeña y accesible, quiere decir que el investigador va a poder, ¿verdad?, entregarle a cada uno el instrumento. Tiene los recursos para hacer eso, entonces va a utilizar un censo poblacional. Bien, vamos a ver entonces las otras tesis. Rápidamente hacemos un chequeo. Esta tesis, fíjense, tipo y nivel. La autora dice que es una investigación documental. Ustedes pueden verlo, leer con tranquilidad. Es el estudio de problemas. Ahí define lo que es una investigación documental, ¿verdad? Más adelante entonces está definido, aquí dice que es documental a nivel descriptivo, que la investigación es documental a nivel descriptivo. Después que ella dice que eso es lo que en lo que está enmarcada su tesis, que fíjense cómo comienza: de acuerdo con el objetivo general planteado, describir el modelo de excelencia como herramienta para la autoevaluación de los sistemas de la calidad de los laboratorios. La investigación se marca en un tipo de investigación documental a nivel descriptivo, y después es que entonces hace como una definición, un concepto de lo que es investigación documental según esta referencia, ¿verdad? Después dice más adelante, vamos a buscar de aquí, van a ustedes ver que sigue sustentando su estudio. Dice, ¿verdad?, que según áreas, de acuerdo al nivel de investigación, puede ser exploratoria, descriptiva y explicativa, y que la investigación descriptiva será la que caracteriza un hecho, fenómeno, individuo o grupo. Entonces ella da unos ciertos conceptos para poder después decir que la investigación se encontró en un nivel descriptivo, puesto que dentro de la evaluación del modelo se hizo necesario especificar. Entonces fíjense, ella hace una conceptualización primero de lo que es cada una de las partes, y después dice, bueno, una vez que ya yo sé qué es esto, entonces ahora yo te puedo decir que yo voy a trabajar con este nivel descriptivo dentro de mi investigación documental, porque tal, lo sustenta. Ahí recuerden que pueden dar una pausa y pueden terminar de leer qué es lo que sucede ahí. Fíjense que después tiene un diseño de la investigación. Habla de según área, tienen toda su documentación. Dice, el diseño documental se basa en la búsqueda y recolección. La presente investigación, aquí está, aquí empieza, se orientó hacia la incorporación de un diseño documental, y hace entonces sus fundamentos de por qué su investigación está enmarcada ahí. Tiene una técnica de recolección de datos. No hemos llegado nosotros ahí, así que no voy a seguir más adelante.
no tiene población y muestra, es documental. Vamos a ver el otro ejemplo, y este ejemplo, ok, dice que su investigación está bajo la modalidad de investigación aplicada. Esta investigación aplicada es porque en la institución donde se está haciendo esta investigación, ella enmarca a sus investigadores dentro de unas áreas de estudio, y dentro de unas investigaciones particulares. Una investigación aplicada es aquella que produce o que genera un producto para una institución educativa. Esta tesis particular que ustedes están viendo aquí es para alguien que está estudiando una especialización en educación. Bien, después entonces en el tipo de investigación dice, ¿verdad? Se sustenta en Balestrini, hace lo que describe lo que dice Balestrini, ¿verdad? Describe un poquito lo que dice Hernández, Sampier, Fernández y Batista, y entonces dice: la siguiente investigación se apoya en un tipo de investigación de campo de carácter descriptivo, ya que se establece la caracterización O sea, después que yo digo esto es lo que dicen mis expertos, después que yo he dicho lo que dicen mis expertos, entonces yo digo, bueno, mi investigación es esta, por esto, por aquello y por lo otro, ¿no? Bien, esta tesis, ¿verdad? Habla de otras, sigue sustentando su razón de por qué es de ese tipo, y entra en población y muestra. Fíjense que el título de aquí dice población y muestra, a diferencia de la tesis anterior que decía población y decía después muestra. Este investigador comienza con áreas, define lo que es población, después se sustenta en un autor particular, que es con la que trabajaba el tema de la investigación, y fíjense que dice, ¿verdad?, que sus usuarios pueden ser todos estos dependiendo de las campañas que se hayan establecido. Previamente, esta investigadora hizo un estudio y se dio cuenta, ¿verdad? Por aquí hay un gráfico. Ya estamos hablando de técnicas. Ok. Ya les voy a decir. Aquí está. Clasificación de la población, ¿no? Hace este tipo de población y aquí está. Se da cuenta que la población está distribuida de esta forma: un 7% niños, un 67% jóvenes y un 26% adulto. Y esto es lo que le sirve a la investigadora para decir que su población va a estar, que su muestra, esa es su población, niños, jóvenes y adultos, pero que su muestra va a ser los jóvenes. ¿Por qué? Porque es la mayoría de lo que está ahí. Fíjense que aquí dice, como se observa en el gráfico, el 60% de los usuarios pertenece a la clasificación de jóvenes. Por lo tanto, aquí está, por lo tanto, la muestra de la investigación queda conformada por los jóvenes, ya que son el mayor porcentaje de visitantes de la página web. El cuestionario seleccionado, entonces habla de la cuestión. Entonces, mucho depende de el contexto en que está mi investigación para yo poder definir. Por supuesto que para que esta investigadora haya llegado hasta este punto, tuvo que haber revisado muchas referencias bibliográficas que le sustentaran esta información. Bien, regresemos entonces. Quería mostrarle otra cosa, pero vamos a hablar primero de materiales y métodos y después de instrumentos, y volvemos a los ejemplos. Muy bien, esta sección del capítulo 3, materiales y métodos, no está en algunas tesis o no tiene ese título de materiales y métodos, pero lo que se quiere en esta sección es que el investigador describa brevemente las etapas, los materiales, el procedimiento y los pasos que siguió para obtener o para realizar la investigación. Los pasos que él hizo, no ningún protocolo o ninguna metodología para tomar no, lo que tú hiciste paso a paso para llegar a eso. No todas las tesis tienen esa parte, o no todas se llaman materiales y métodos. Hay jurados que pues no les gustan y entonces los mandan a quitar, como fue uno de los casos de las tesis que
que te voy a mostrar, de hecho particularmente en esa tesis te voy a mostrar cómo era antes de la defensa de la tesis y cómo fue después. Bien, la idea es que entonces el investigador realice su propio esquema según lo que él mismo ejecutó. Esto es algo breve, a lo mejor en el momento de escribir tu capítulo se llevará 2 hojas o 1 hoja y media. No, 1 hoja y media no, debe ser como 2 hojas o 2 hojas y medios generalmente. Fíjate que en este video es el capítulo 3, no estoy hablando de la parte de forma en cuanto a cómo vas a estructurar tus párrafos. Estamos hablando del capítulo 3, ya eso debemos haberlo dicho y especificados en el capítulo 1 o en el video anterior de cuáles eran las directrices para márgenes y todo eso, pero cuando estés viendo el ejemplo, fíjate en cada uno de los parámetros y de las presentaciones. Una parte muy importante de cada tesis es las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Entonces, si tú decidiste hacer una investigación teórica, es decir, una investigación documental, pues vas a estar revisando muchos documentos, muchos artículos, bien sea físicos o por internet. Debes acudir a bibliotecas, bien sea bibliotecas de tu colegio o bien sea bibliotecas de universidades o bibliotecas virtuales y consultar toda la información del tema. Si decidiste hacer un trabajo teórico práctico, entonces vas a necesitar información que tú como investigador vas a recoger en forma directa, seleccionando o escogiendo cualquiera de los medios para eso. Podemos entonces definir 2 cosas. Vamos a tener las técnicas de recolección de información, que son los medios empleados para recolectar. Repito, las técnicas de recolección de información son los medios empleados para recolectar la información. Y los instrumentos son los medios para medir. Son 2 cosas diferentes. Uno recolecta y el otro mide. Medir el comportamiento de la variable. Entonces, ahora te voy a mostrar un cuadro donde se resume el tipo de fuentes que se van a utilizar para recoger información, la técnica y el instrumento, y te voy a hablar de cada uno de ellos para que tengas un aspecto general, una visión general de lo que se va a, o de lo que tú tienes para escoger para poder entonces medir y recolectar información. O recolectar, primero recolectes y luego recolectar y medir. Muy bien, veamos, aquí tenemos el cuadro. Entonces, vamos a ir poco a poco. Recuerda que tú puedes pausar el video, puedes devolverlo, puedes volverlo a ver desde el principio. Si hablo muy rápido, pues no hay ningún problema, porque tú lo vas a ver este video a tu medida, en tu momento. Eso es lo interesante de tener un video, porque lo puedo ver a mi medida, puedo pausarlo, puedo parar, buscar un vasito de agua, volverme a sentar, o buscar un stick, volverme a sentar, descansar un ratico, tomar nota y volverlo a ver. Así que espero que esto realmente nos traiga mucho beneficio. Mire, tenemos 2 tipos de fuentes, primarias y secundarias. Las secundarias es información suministrada por otra persona en forma escrita, un artículo o un libro. Eso es secundaria. Las primarias son informaciones orales escritas recopiladas directamente por el investigador. Cuando entonces yo comienzo a ver a mi muestra, preguntarle, me van diciendo cosas y yo voy anotando o ellos mismos me escriben, directamente el investigador tomó esa información, es la que llamamos primaria. De las fuentes secundarias tenemos la técnica, ahora vamos con la técnica, ¿verdad? Arqueo bibliográfico. Y el arqueo bibliográfico utiliza un instrumento que es la ficha de trabajo. A veces pensamos que decir esto en este momento del capítulo 3 como que no tiene mucho sentido, porque nosotros estamos recopilando información desde que comenzamos a hacer la tesis en el capítulo 1. Y cuando decimos ficha de trabajo es porque
me han debido decir con anterioridad de que toda la información que yo revise y que yo busco, yo debo anotarla. A lo mejor en ficha de trabajo no utilizamos ahorita y utilizamos un cuaderno o utilizamos un archivo de Word o utilizamos un archivo de blog de notas, ¿verdad? Pero la idea de decir ficha de trabajo es que tú tienes que anotar en algo concreto el día en que tú investigaste la información, el libro que tú investigaste, el autor, la editorial, cómo se llama el artículo, qué páginas utilizaste, ¿verdad? Si lo estás haciendo por internet, entonces cuál fue la página web, qué hora la revisaste, qué día la revisaste, el autor del artículo, para ir entonces acumulando cada información y el lugar donde la busqué. Particularmente, yo lo que hago trabajando con el computador, en vez de tener fichas de trabajo, entonces creo una carpeta que digo referencias, y en esa carpeta voy creando archivitos de Word o un solo archivo donde voy colocando cada una de la información que voy revisando, de manera que a la hora de yo terminar mi tesis y hacer mi referencia, la voy colocando. Ojo, no toda la información que tú buscas van a ser tus referencias, porque no toda la información que tú buscaste la vas a utilizar para escribir tu tesis, y las referencias son solamente lo que tú utilizas en tu tesis para escribirlo. Bien, vamos entonces ahora con las fuentes primarias. Ya dijimos que son las orales o escritas que el mismo investigador recoge, ¿no? Entonces tenemos en las técnicas de observación, son los hechos percibidos directamente. Puede ser participativo, es decir, donde el investigador forma parte del grupo que se está observando, o simple, cuando el observador no pertenece al grupo y solamente se hace presente para recopilar información. Para eso necesito yo una guía de observación. Es decir, yo tengo un grupo de personas que va a trabajar en computadora y me voy a observar cuál es su posición, o voy a observar qué tan ágiles son con el manejo del computador. Yo puedo estar como grupo, puedo pertenecer como elemento del grupo de observación, o simplemente me hago presente en el laboratorio con una lista, con una guía donde yo voy a marcar los elementos que quiero observar en un momento determinado. Las sesiones de grupo, ¿verdad?, permite evaluar tendencias. Yo puedo tener entonces un grupo de personas, necesito una guía de discusión, un grupo de personas, y empiezo a hacerle una entrevista a todo el mundo, una entrevista abierta o focalizada a ciertas personas, pero estamos todos reunidos, ¿verdad? Los resultados que se obtienen en unas sesiones de grupo no son cuantificables, son solamente cualitativos, y me permiten eso, decir, bueno, este grupo tiende a realizar tal cosa, este grupo tiende a tener gusto por esta persona, pero no voy a poder medirlo. En las encuestas, que es uno de los más utilizados, ¿verdad?, se hace a través de formularios o cuestionarios. Cuestionarios estructurados quiere decir que las preguntas están muy bien definidas y pensadas. Permite conocer las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos. Los cuestionarios se construyen con una serie de preguntas. Generalmente el cuestionario tiene más de 5 preguntas, y esas preguntas se basan en los indicadores según mis variables. Hay autores que dicen que mi variable tiene varios indicadores. Supongamos tengo una variable, la variable independiente, y esa variable independiente tiene 3 indicadores, y por cada indicador yo debo construir de 4 a 5 preguntas. Entonces un cuestionario es algo bastante largo. Ya vamos a ver en uno de los ejemplos, hay un cuestionario que tiene más de 200 preguntas. Muy bien, entonces la entrevista
que necesita una guía de entrevistas, porque no me voy a sentar con una persona a decirle cualquier tipo de pregunta o dejar que la persona hable y lo que yo tenía estructurado de 15 minutos para cada uno de los elementos de mi muestra se haga 1 hora para cada elemento de mi muestra. Entonces yo tengo que ir bien preparada para una entrevista. Se aplica a poblaciones no homogéneas. Tengo que diseñar la guía y se hacen preguntas en forma oral. Puedes grabar las respuestas o la puedes anotar. Eso sí, si mi muestra tiene bastantes elementos, yo te recomiendo que la grabes. Si solamente voy a hacer 2 o 3 entrevistas, bueno, puedes anotar la respuesta. Pero como te digo, la guía de entrevistas tiene que estar muy bien estructurada, porque si no la persona comienzan a hablar del tema en que se está estudiando y terminan hablando de la novela de la noche. Otra cosa, la guía de entrevistas tú la puedes estructurar en forma de embudo, es decir, comienzas de preguntas más generales, después vas ajustando y terminas en preguntas muy específicas. Embudos, puede hacerlo en forma de embudo, puede hacerlo en forma de embudo invertido, es decir, comienzas con preguntas muy específicas, ¿verdad? Y terminas con preguntas generales. O puede ser una combinación. Comienzas con preguntas generales, llegas a unas preguntas específicas, sigue con preguntas específicas y terminas con preguntas generales, ¿no? Comienzas de lo más ancho a lo más angosto, de lo más angosto a lo más ancho. Ahí también su metodología, pues, para construir una guía de entrevista. Cuando hablamos de test, los test entonces son cuestionarios que dependen básicamente de lo que tú vayas a medir y son para cuando hacemos investigaciones que queremos saber sobre actitudes de los sujetos, de los individuos. Para eso son los test. Y los sondeos son instrumentos cortos, 5 preguntas máximo, ¿verdad? Y que me permiten es solamente eso, sondear a mi muestra, a mi población y terminar de afinar qué es lo que yo quiero. Yo hago un sondeo, por ejemplo, ¿quiénes toman café aquí con azúcar? Ya. Bueno, entonces este tipo de personas son las que de repente yo voy a tomar para hacer mi estudio más profundo. Ya casi terminamos. Vamos a ver los ejemplos y cuando regresemos de ver los ejemplos, entonces vamos a hablar de algo muy importante, que es la validez y la confiabilidad. Con eso terminamos la estructura del capítulo 3. Validez y confiabilidad es corto, sin embargo detrás de esa parte corta hay un proceso un poco largo y que también depende de alguien que sepa de estadística. Entonces veamos los ejemplos y regresamos. Bien, de las 3 tesis, esto está aquí coleado, de las 3 tesis que hemos visto, solamente una tiene el procedimiento de la investigación, que es el equivalente a materiales y métodos. Fíjense, lean brevemente, para la presente investigación se plantearon las siguientes etapas: determinar el tema a investigar, planteamiento y formulación, establecer, Esto sería lo equivalente a materiales y métodos que ustedes están revisando. La investigación documental, que es esta que estamos viendo en este momento, ¿verdad?, no tiene instrumentos. Vamos a ver esta, que es la de la página web. Esta sí tiene instrumentos. Vamos a irnos a la parte de anexo. Bien, este es el instrumento de esta tesis. Hay una información previa para más o menos saber algo adicional de la persona que está contestando el instrumento, y aquí está el instrumento, ¿sí? Está la pregunta número 1 y está la valoración del 1 al 5. Previamente las personas recibieron este correo que está aquí, ¿verdad? Y en este correo se daba algunas instrucciones y cuando entraban a la página también recibían otras instrucciones. Aquí está, este es todo el instrumento. Aquí llevamos número 39 preguntas. Aquí llevamos 80 preguntas. Fueron 80 preguntas el instrumento. Y cada pregunta está en una escala de Likert. Fíjense que la valoración es del 1 al 5, ¿verdad? Y cada ciertos números de preguntas corresponden a los criterios de evaluación. Vamos a ver entonces el otro
anexo instrumento. Esta tesis usó dos instrumentos, ¿verdad? Aquí vemos la carta de presentación inicialmente que se le da a la persona para que nos responda. Aquí está la escala de Likert: nunca, raramente, alguna vez, frecuentemente y siempre. Son 5 aseveraciones y 5 posibles respuestas, ¿no? O sea, vas a conseguir. Se le agradece conteste todos los ítems y aquí están los ítems, ¿no? Fíjense, con respecto al personal directivo, entonces están las preguntas y está nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, siempre. Aquí tenemos 17 preguntas, 38 preguntas, 60, 63 preguntas tiene este instrumento. Este instrumento se van a dar cuenta que los instrumentos van a pasar por ciertas etapas. Ya vamos a hablar de ellos. La otra tesis no tiene instrumento. Ya les he dicho que es una investigación documental y no tiene instrumento. Regresamos entonces para terminar con validez y confiabilidad, y una vez que hablemos de validez y confiabilidad, regresamos para que veamos un ejemplo de validez y confiabilidad. Muy bien, vamos a terminar entonces con validez y confiabilidad. Definiendo, validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable. Ese mide va pegado ahí, aquí hay se fue un espacio en blanco aquí. Mide, pero no voy a repetir, debería haber quedado perfecto, pero bueno, ya vemos que no podemos quedar perfecto. Quizás pues pensé realmente mide o mi variable. Combine unas cosas ahí extrañas. Pero bueno, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable. Entonces, para nosotros poder decir que este instrumento es válido, existe un único método. Bueno, pueden haber otros, pero digamos que el que más se utiliza es más sencillo, ¿verdad? No tiene una parte estadística de por medio, sino que apelamos a los expertos. Precisamente se llama juicio de experto. Validez de contenido, es decir, que mi instrumento yo se lo muestro a unos expertos y ellos son los que me van a decir a mí si ese instrumento realmente lo puedo aplicar para poder obtener lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántas personas expertas necesitamos para que hagan esa validez? Bueno, un número impar de expertos, lo mínimo tiene que ser 3. Impar, 3, 5, 7, ¿verdad? Pero lo mínimo son 3. ¿Qué le voy a entregar yo a esos expertos para que ellos me digan que es válido mi instrumento? Bueno, le debo entregar una copia que contenga el título de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. La variable o las variables que se desean medir con el instrumento, copia del instrumento completo, copia de la matriz de validación de cada experto que cada experto debe llenar. Ya te voy a mostrar la matriz, pero antes de mostrarte la matriz quiero decirte que esta validez tú la puedes hacer en físico o virtual. Es decir, virtual porque tú le puedes enviar por correo a tu investigador. Si es una persona tecnológica, ¿verdad? Le puedes enviar un archivito digitalmente para que él lo llene, él o ella lo llene y te lo envíe por correo. Si no es posible entonces hacer eso, pues entonces tendrás que sacar una copia de cada uno de estos elementos y entregárselo físico. Ojo, ese elemento físico, ¿verdad? Es fundamental para sustentar la validez de tu instrumento, por lo tanto debe ir en los anexos de la investigación. Todo el instrumento. Te voy a mostrar un ejemplo de eso para que tú veas cómo lo estructuras y lo colocas en la parte de anexo, ¿verdad? Antes de mostrarte el ejemplo, entonces quiero que veas la copia de la matriz. La copia de la matriz viene estructurada de esta forma. Va a venir una tabla, o sea, esto sería como la última hoja, porque antes le pones la copia del instrumento, ¿no? Le construyes una tabla que tenga el objetivo específico, ¿verdad? O los objetivos específicos, se los pones aquí. Aquí colocas la variable
a lo mejor que está identificada en este objetivo, a lo mejor aquí en este objetivo tienes la variable independiente con la variable dependiente, a lo mejor aquí tienes puras variables dependientes, ese objetivo es de pura variable independiente, y aquí a lo mejor es la variable dependiente con la variable intermedia, como hayas estructurado tu objetivo específico. Este número de ítem es en el caso de que tú tengas un instrumento, ¿verdad? Entonces tú vas a colocar aquí, bueno, la pregunta número 1, la pregunta 4, la pregunta 7 y la pregunta 10 tienen que ver con este objetivo y estas variables. La pregunta 2, la pregunta 5, la pregunta 8 tienen que ver con este ítem, con este objetivo específico, con esta variable. La pregunta 3, la pregunta 6, la pregunta 9 y la pregunta 11 tiene que ver con este objetivo. ¿Qué va a hacer entonces el experto? El experto, aquí están las instrucciones, tú le estás colocando en las columnas de claridad y congruencia, indica con una C si se considera correcta, o con una T o con una I, vamos a poner aquí, con una I si se considera incorrecta. Esa T ahí se fue también. La relación de cada aspecto con el ítem en función de la variable correspondiente. Si lo cree conveniente, adiciona observación. Entonces el experto te va a decir que sí hay claridad y sí hay congruencia, ¿verdad? O te puedo decir, hay claridad en la pregunta, pero no hay congruencia con la variable, ¿verdad? Y entonces aquí te dice, redacte mejor o la vinculación entre las variables, él te va a poner ahí su observación. ¿A quién le vas a entregar tú esto? ¿Cuáles son tus 3 expertos? Puede ser un experto en metodología y 2 expertos en contenido. Pueden ser 2 expertos en contenido o un experto en metodología. 2 de metodología y 1 de contenido. Una vez que tú tengas todas las evaluaciones de los expertos, tú te vas a sentar y vas a ver y a leer las opiniones. La que tenga mayoría, ese es el criterio válido. Es decir, si la mayoría dijo que en este punto, vamos a suponer que este punto, uno de los expertos te puso incongruencia, o sea, es incorrecta la incongruencia, pero 2 te pusieron que sí eran congruentes, tú te quedas con la mayoría. Perdón. Te quedas con aquellos que dicen que son congruentes, pues, porque 2 dijeron que sí y 1 dijo que no. Y así vas revisando todos tus ítems. Los que digan la mayoría que es incorrecto, tienes que reestructurarlo otra vez, no se lo tienes que mostrar al experto otra vez, tú lo reestructuras según las observaciones que te dijeron, y es cuando tú vas a poder aplicar tu instrumento. Voy a terminar con validez y confiabilidad, y después entonces te muestro los ejemplos y regresamos aquí. Ok, sí, bien, vamos a mostrarte esto para terminar y vamos con el ejemplo. La confiabilidad garantiza que los resultados del cuestionario representan a la población. Fíjate, si yo aplico este instrumento y no he verificado que sea confiable, cualquier jurado me puede decir esos resultados que obtuviste no son verdaderos. Ahora, si yo hago mi confiabilidad, demuestro que mi instrumento me da una confiabilidad del 95%, pues esos resultados que tú tengas ahí, esas conclusiones que tengas en tus investigaciones, van a ser aceptadas y se van a considerar para futuras investigaciones. Existen varios métodos o varios procedimientos o varios métodos estadísticos, básicamente porque esto es un proceso estadístico que te asegura que los resultados que te dará el instrumento son confiables. Y eso depende de tu instrumento. Si tu instrumento tiene preguntas de sí o no, que solamente la persona va a contestar sí o no, todas las preguntas son para sí o no, existe un método. Si tu cuestionario, tu instrumento son de preguntas de escala de Likert, es decir, nunca, jamás, tal vez, puede ser, me gustó, no me gustó, no, me gustó, no me gustó, son del sí o no. Probablemente, con frecuencia, una vez al mes, esas son escalas de Likert, ¿verdad?
que tú le vas a dar puntuaciones. 1 es la mínima, 5 es la máxima, entonces tienes 1, 2, 3, 4 y 5 posibles valores, eso es escala de Likert. Tienes otro método para determinar que ese instrumento es confiable. No se recomienda que los instrumentos tengan combinaciones de preguntas. Repito, no se recomienda que los instrumentos tengan combinaciones de preguntas. O utilizas todas las preguntas con escala de Likert o utilizas todas las preguntas con sí o no. Entonces, el primer método, el coeficiente de Alfvén-Cronbach, es para escala de Likert, y el segundo método, coeficiente KR-20, son para preguntas de sí o no. Entonces, cuando estés escribiendo tu capítulo, tú como investigador vas a indicar, ¿verdad?, cuál fue el método que seleccionaste, lo vas a definir, vas a escribir evidencias de la aplicación del mismo y debes apoyarlo bibliográficamente, por supuesto. Según los resultados, se puede ajustar el instrumento y se aplica la muestra. Es decir, yo escojo un pedacito de elementos que son similares a los elementos de mi muestra. Le aplico ese instrumento, verifico si es confiable, y si es confiable, entonces puedo aplicar el instrumento a toda mi muestra. Vamos a ver un ejemplo de validez y confiabilidad. Ya con esto entonces regresamos para cerrar el capítulo, ¿verdad? Y darte luz verde para que comiences a trabajar. Se supone que ya tú tienes trabajando este capítulo, se supone que ya también estás trabajando un poquito el capítulo 4, ya tienes los datos en tus manos y lo que estás es casi lista para comenzar a hacer el análisis, que es bastante sencillo. Espero que entonces en el capítulo 4 tengamos un video similar a este para que tus análisis queden muy bien. Vamos al ejemplo y regresamos. Muy bien. Una vez que ya sabes lo que es validez y confiabilidad, mira cómo se presenta, ¿verdad? Esta tesis dice validez y confiabilidad, tiene este subtítulo, y ahora hay otro subtítulo que dice validez. Y fíjense, según Chávez, comienza con un autor, la validez empieza con la conceptualización del término. Después dice la validez puede ser evaluada usando 3 métodos, habla un poquito más de lo que nosotros hemos hablado. Después dice el número de expertos impar, o sea, dice que se va a quedar entonces con el juicio de expertos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le va a entregar a cada uno? Y después dice, una vez recibidas las evaluaciones del experto, se procedió a comparar las opiniones de cada ítem. O sea, esto es teoría, ¿verdad? Y en los anexos está el documento. Y después habla de la confiabilidad, dice qué es la confiabilidad, habla de 2 autores, dice por qué va a escoger un método particular, ¿verdad? Dice cuáles son los valores de ese método para que el instrumento sea confiable. Léanlo ahí, denle pausa al video para que lo puedan leer. Después dice por qué se escogieron 10 usuarios solamente para la aplicación del instrumento o para conformar la muestra, ¿verdad? Y da por último el resultado de la confiabilidad. El resultado de ese instrumento fue de 0,96. El cálculo de esta confiabilidad está al final en los anexos. Veámoslo rápidamente. Aquí está. Cálculo de la confiabilidad y el método que se utilizó, ¿verdad? Esto es una hoja que se hace en Excel. Aquí se colocan unas fórmulas que calcula la suma, la media, saca la desviación estándar, saca la varianza, y al final que se sacan todo eso también se suman, ¿verdad? Y vemos, esto se hace por cada sujeto, por cada individuo que respondió el cuestionario y por cada ítem. Y aquí está la fórmula de el método para calcular el coeficiente. Aquí están los cálculos, los valores y el valor definitivo del coeficiente. Es un valor muy cercano a 1, quiere decir que el instrumento es confiable. Vamos para la otra tesis, para otro trabajo de investigación. Fíjense que comienza con validez del instrumento. Vamos a ver más adelante. No, comienza con la validez. Dice todo instrumento de recolección de datos, ¿verdad? La validación de contenido, se procedió a consultar a una serie de expertos.
procedimiento de la investigación. No tiene confiabilidad, este instrumento no tiene confiabilidad, esta tesis no tiene confiabilidad, no la calculó, se limitó solamente a la validez, porque fíjense que después habla del procedimiento de la investigación. Esto es un poquito en materiales y métodos que dijimos en la otra tesis, ¿verdad? Y ahí termina con procedimiento de la investigación. Bien, con estos ejemplos entonces terminamos. Espero que puedan revisar cada uno de los ejemplos. Paso rápidamente la hoja, pero en algún momento me detengo para que ustedes entonces puedan ver. La tesis documental, después que habla del procedimiento de la investigación, para aquellas personas que de repente quieran plantearse una documental, termina con un sistema de variables. Habla de cuáles son los tipos de variables que podemos tener, o las etapas. Aquí se plantea la operacionalización de una variable y muestra, aquí hay un cuadro muy interesante porque muestra las variables. Voy a ponerlo un poquito más pequeñito. Esto es un cuadro importante en una tesis. 100, ahí lo podemos ver bien. Fíjense que habla de los objetivos. Esta tesis tiene 3 objetivos específicos. Habla de la variable. Fíjense que aquí dice caracterizar el modelo de excelencia EFQM. La variable es el modelo EFQM y hace una definición. Después en el segundo objetivo dice definir los requerimientos fundamentales de evaluación. Entonces define los requerimientos de evaluación de los sistemas de gestión. Y el tercer objetivo dice determinar el modelo de excelencia y entonces define en la variable que es el modelo de excelencia para la autoevaluación de los laboratorios clínicos. Todo eso es la variable. Habla de las dimensiones, que las dimensiones entonces son las que te van a permitir después analizar el comportamiento de esas variables, y habla de los indicadores, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los criterios de excelencia? Bueno, el liderazgo, el personal, los colaboradores de recursos. Esos son los agentes. Tenemos resultados en ¿dónde? En los clientes, en el personal, en la sociedad. Las reglas de evaluación son las de resultado, enfoque, despliegue. Entonces, haces unos indicadores, los indicadores es lo que te va a permitir medir. Toda investigación sí debería tener un cuadro como este, donde veamos nuestros objetivos, nuestras variables, nuestras dimensiones. Aquí hay esta tesis, por aquí hay aquí está, operacionalización de las variables. Veamos esto y con esto terminamos y regresamos a nuestra presentación. Fíjate este cuadro, operacionalización de las